Seguimos en UPAO Noticias, como lo anunciamos, vamos a dialogar con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente en la UPAO, para analizar esta crisis que se ha generado en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial, el periodista Fernando Villavicencio. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, ¿qué opinión le merece de su experiencia como abogado constitucionalista y obviamente como ciudadano en este mundo globalizado de lo que está viviendo el vecino país del Ecuador, esta crisis que se ha generado, la violencia, el sicariato, cuando ha sido pues asesinado tras un mitin este candidato presidencial, el periodista Fernando Villavicencio, quien se había dedicado a investigar y a denunciar actos de corrupción en los partidos políticos y en los gobiernos de sus antecesores o candidatos o presidentes en el Ecuador? Bueno, mira, me causa una profunda preocupación y nos llama a una severa reflexión lo que está pasando en el Ecuador, porque deshacerse de un candidato, eliminándolo, matándolo, implica que estamos frente a nuevas situaciones mucho más peligrosas y que estamos afectando directamente a la democracia. Y eso es precisamente lo que nos toca a todos, tratar de cuidar, porque normalmente uno cree que la democracia es un sistema que puede durar todo el tiempo, y no es así, porque podría terminar fácilmente en una dictadura en cualquier momento. Y estas son las condiciones que se van dando precisamente para que haya una ruptura del orden democrático y constitucional y se implante algunas medidas de gobierno tipo Bukele, por ejemplo, ¿no? Que tanto le está pareciendo bien a la sociedad. Ahora, este hecho, doctor Enríquez, impacta indudablemente, como usted lo ha mencionado, a todo el mundo, en especial a esta parte del continente, Sudamérica, por las condiciones obvias de cooperación internacional, limítrofes, de hermandad, convenios colaterales, binacionales entre Perú y el Ecuador. ¿Cómo afecta esto también la situación política en nuestro país? Bueno, hay un dicho que dice, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. No estamos muy lejos de todo esto. Mira, yo creo que lo que tenemos que analizar académicamente, más que fanatizarnos políticamente, es que el sistema está fallando porque se está impulsando, se está propiciando un medio como, digamos, el que va a traer como consecuencia captar votos, etcétera, que es el odio. No nos olvidemos que estas políticas de odio lo que van a traer es precisamente violencia y más violencia. Ya el Che Guevara decía que el odio es el arma letal para acabar con la democracia y conquistar el socialismo. Y entonces, si tenemos en América Latina un foro de Sao Paulo que tiene esta doctrina precisamente y que impulsan el odio, nosotros lo que tenemos que hacer desde la academia es decirle a la gente que tenemos que reaccionar de una forma positiva, con esperanzas, pero con mucho también amor y cuidado a la democracia y al sistema constitucional. No hay otra forma, porque violencia con violencia no va a cambiar nada. Tenemos que impulsar, sobre todo a las juventudes, la necesidad de tener que entender que en política se puede haber discrepancias, pero no se puede llegar a este tipo de asesinatos. Doctor, y lamentablemente pues la corrupción ha sido el motivo, esta situación que ha generado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, porque como lo hemos sabido a través de los medios, era un periodista que se había dedicado a investigar y a destapar muchas situaciones de corrupción en gobiernos anteriores, y se está viendo esto como un modus operandi ya de la criminalidad y de los gobiernos corruptos.
Conversábamos hace un momento antes de salir al aire que algo similar se vivió en Argentina, cuando un fiscal iba a hacer una denuncia pública que involucraba a la expresidenta, la señora Fernández de Kirchner. Claro, pero mira, lo que tenemos que ver nosotros es que los gobiernos de este tinte, de este foro de Sao Paulo, están íntimamente ligados con el narcotráfico. Y eso es indudable. ¿Cómo vive Venezuela? Vive precisamente el narcotráfico oficialmente. ¿Cómo vive Cuba? Cuba vive triangulando justamente el narcotráfico. De manera que, lógicamente, cualquier investigación que vaya a sacar a la luz todas estas situaciones va a ser un peligro. Y hoy la corrupción y el narcotráfico son los peores enemigos de la democracia. Y ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros desde las aulas universitarias tenemos que contribuir en el sentido de formar ciudadanos que tengan principios, que respeten los valores democráticos, republicanos, pero luego de las aulas hacia afuera, ¿qué? El problema es que no hay partidos políticos. En realidad, los que están en la política no son más que aventureros que van allá tras de lo que significa el erario público, pero los intereses nacionales solo les importa en la medida en que vaya a engrosar sus bolsillos. Eso es el tema y esa es la realidad. Doctor Enríquez, finalmente, ¿qué futuro usted visualiza a lo que puede ocurrir en el Ecuador ante esta situación de crisis por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, cuando el 20 de agosto se iban a realizar las elecciones y según las encuestas está en los primeros lugares, segundos lugares de preferencias de los electores? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede terminar esa situación? ¿En qué cuál puede ser el desenlace en el hermano país del Ecuador? Bueno, ya en una reunión el presidente con las principales autoridades han tomado una decisión de que las elecciones no pueden parar porque justamente lo que hay que combatir a la corrupción, al narcotráfico, a los enemigos de la democracia es a través de las ánforas. Y en consecuencia vamos a ver si es que hay un triunfo democrático o se agrava mucho más la situación. Yo espero que esto sea un llamado a la reflexión, sobre todo de las altas autoridades en el Ecuador, y le pongan mucho cuidado a estos temas de corrupción, a estos temas de narcotráfico, y que puedan tener ellos una esperanza de que de aquí hacia el futuro las cosas cambien. No te olvides que en el Perú estábamos muy cerca, igualmente con el narcotráfico, minería ilegal, etcétera, pero nos hemos sacudido de esa situación. Ojalá que ellos también puedan consolidar un sistema realmente más sólido y que tengan la posibilidad de ver el futuro de una manera más esperanzadora. Bien, doctor, muy amable, doctor Humberto Enríquez, por su participación, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.